Buenas tardes para todos. El día de hoy vamos a presentar este proyecto. Sistematización de la ruta pedagógica APEX, análisis en estudiantes de la tecnología en acondicionamiento físico y entrenamiento deportivo de la Fundación Universitaria CAFAM. Teniendo en cuenta, vamos a dar un contexto de dónde estamos ubicados como universidad. Estamos ubicados en Colombia, la capital Bogotá. Esta es una foto de la institución. Teniendo en cuenta esto, también me presento el equipo de trabajo. Joseph Rincón, docente de planta de la tecnología en acondicionamiento físico y entrenamiento deportivo, con una alianza con la Universidad EXI, con el profesor Hugo Antonio Selemín, que es el director del programa de entrenamiento deportivo de la Universidad EXI, institución que también hace parte de Bogotá, Colombia. Teniendo en cuenta esto, tenemos que en la introducción, en la educación superior, el reto principal es garantizar la comprensión y aplicación de conocimientos en contextos profesionales y dinámicos. Una de las dificultades que tenemos nosotros como docentes es de la teoría llevar ese conocimiento a la práctica, tomando decisiones reales durante la práctica, en este caso del CrossFit. Bajo la perspectiva de VIX, el aprendizaje sólido requiere de coherencia entre objetivos, estrategias, didáctica y evaluación. Es decir, que tiene que ser un proceso bien planeado a través de una ejecución muy bien detallada y teniendo en cuenta diferentes aspectos. Por ende, el ejercicio profesional en el deporte demanda toma de decisiones críticas, adaptación a entornos reales bajo presión. Teniendo en cuenta esto, pues vamos a tener en cuenta que tenemos que hacer una planificación detallada y tener en cuenta metodologías que tengan en cuenta estos factores específicos. Entonces nace la pregunta problema, ¿en qué medida la implementación de la ruta APEX evidencia coherencia en los procesos de reflexión y transferencia de aprendizaje? Si realmente esta ruta APEX que les voy a mostrar a continuación, si garantiza esa coherencia, un proceso de reflexión, de procesamiento crítico, de toma de decisiones reales. Y tenemos acá entonces que esta investigación no busca validar números aislados, sino que entender la profundidad formativa y el desarrollo del pensamiento crítico, que es algo que nos preocupa y a través de una metodología vamos a evidenciar si sí se garantiza o no se garantiza. Se evalúa si la ruta es una estrategia coherente o se limita a ser una actividad práctica sin estructura reflexiva y sistemática. Entonces, aquí aplicamos una ruta de APEX teniendo en cuenta diferentes aspectos y el objetivo de esta investigación es revisar si realmente esa ruta sí tuvo la coherencia y si tuvo la validez para garantizar todo esto que nos dicen los autores anteriores. Tenemos como objetivo general analizar la ruta de APEX mediante la sistematización de sus fases para interpretar su nivel de coherencia con el aprendizaje experiencial. Y como objetivos específicos tenemos reconstruir, identificar el desarrollo de las fases preparatoria, vivencial, analítica y propositiva, evaluar la coherencia con los principios de David Cole, reflexión y transferencia, y valorar las evidencias de aprendizaje reportadas por los estudiantes. Teniendo en cuenta esto, la institución universitaria CAFAM tiene una ruta de acompañamiento APIX que se soporta a través de diferentes autores como Kolb y otros. Teniendo en cuenta esto, les voy a explicar las fases. La fase preparatoria, necesitamos que sí o sí tener una gestión con un sector aliado productivo. En este caso, también hacer una planeación pedagógica a través de ella, garantizando el aprendizaje real. Después de esto se hace una interacción con el aliado para organizar fechas y todo el tema logístico que tiene que ver con esta ruta de aprendizaje. No obstante, teniendo en cuenta, pasamos a la fase 2, que es la fase vivencial. En esta, los estudiantes van a ese aliado, a ese sector productivo, hacen un análisis profundo a las necesidades, el análisis de las necesidades que existen en el sector real y a través de ello, entre todos los estudiantes, yo y el aliado, se determina un reto. ¿Cuáles son las necesidades que existen en el sector real? A través de ello, se hace una construcción de soluciones y entramos a la fase propositiva, en donde esta construcción de soluciones se hace a través de todo el proceso del semestre y al final se hace una socialización evaluativa tanto con el aliado como con los docentes y como los estudiantes. Todo esto tiene un proceso legítimo que se tiene que cumplir a cabalidad y nosotros vamos a analizar un proceso que ya se hizo el semestre pasado y vamos a analizarlo de manera detallada debido a que vamos a explicarlo a continuación. Entonces, mire, para nuestra ruta de aprendizaje vamos a estar con los resultados. Los estudiantes de Unicafam y la Universidad EXI participaron activamente en todas las fases de la ruta de APEX, incluyendo los componentes teóricos, prácticos y la participación en un evento final de entrenamiento funcional.
Teniendo en cuenta, acá están las fases en las que nos vimos involucrados todos, desde la fase preparatoria, como la ruta Apex lo dice, la fase vivencial, la fase analítica, la fase propositiva y al final esta evaluación del proceso que estamos realizando. Teniendo en cuenta esto, vamos a detallar de manera muy breve por el tiempo cada una de estas fases en que consiste. La primera fase, la fase preparatoria, empezamos a hacer toda la consolidación de la coordinación con el aliado externo, que era un gimnasio llamado Maran Fitness. Se hizo una aplicación de instrumentos preexperiencial de qué sabían de CrossFit para saber cómo estábamos parados en términos de conocimientos de los estudiantes y en esta fase preparatoria que fue fundamental, se hizo una introducción de conceptos técnicos necesarios para el desarrollo de la experiencia. Como tal, cómo tengo que aplicar, entrenar, gestionar cargas de entrenamiento para yo luego llevarlo a un evento CrossFit final de deporte. No obstante, en la experiencia vivencial, los estudiantes participaron en sesiones prácticas de entrenamiento funcional, de CrossFit, de Hyrux, teniendo en cuenta ya todo el conocimiento previo teórico. Teniendo en cuenta que los invitados fueron invitados internacionales, que más adelante les voy a mostrar de cuál fue la implementación teórica. Después de eso participaron en sesiones prácticas de entrenamiento funcional para la preparación del evento funcional y hicieron una ejecución y planificación de entrenamientos tipo boot en el término del CrossFit. Participaron en un evento final de CrossFit en el cual tenían alta motivación debido a que ya venían preparándose para ese evento durante todo el semestre. En la fase analítica se implementó un instrumento post-experiencial para preguntarles de conocimientos tanto teóricos como subjetivos de cómo les pareció la experiencia, pero también de cuál era la diferencia de conocimientos al inicio del semestre y al final después de todo esto. Y se hizo un análisis reflexivo sobre el nivel de desempeño y percepción del estudiante. Valga la redundancia, pues se tomaron varios datos. En esta fase propositiva los estudiantes dieron, profe, nos faltó mejorar el plan de rendimiento, de entrenamiento, diseñar ajustes metodológicos durante el semestre debido pues que a la parte logística durante el semestre se presentan diferentes dificultades y nos hubiera gustado tener intervenciones mucho más largas para estar preparados para el evento, no solo 4 meses, quizá un año para llegar a ese evento totalmente preparado. Al final se hizo la evaluación del proceso, también se hizo unos espacios de retroalimentación donde se evidencian procesos iniciales de reflexión sobre la práctica, tanto de los estudiantes como de los docentes, como el gestor aliado al sector productivo, o sea, el dueño del gimnasio. Miren, acá les voy a mostrar, perdón, estas fases, por ejemplo, la fase preparatoria, hubo invitados internacionales de Bolivia que eran expertos en entrenamiento funcional. Tuvimos un invitado nacional de Colombia, experto en el tema del Hyrox, el CrossFit y todas estas nuevas tendencias de entrenamiento que salen, cómo aplicarlo, cómo funcionarlo. Y por último, tuvimos unos pioneros creadores que implementaron el CrossFit en Iberoamérica chilenos. Que nos enseñaron de entrenamiento de Wood y Benchmark, que estuvo muy interesante y tuvimos invitados internacionales que nos ayudaron a potencializar todo ese conocimiento previo para que los estudiantes tuvieran ese, esa autoridad moral para hacer esa planificación y que quedaran realmente preparados. Por otro lado, tuvimos la fase vivencial, en donde en algunos encuentros estudiantes de la Universidad de Exi y Unicafam se encontraron para hacer planificaciones de Wood con toda la teoría previa. Y teniendo en cuenta esto, pues empezaron a generar toda una preparación, una toma de decisiones, una coherencia, teniendo en cuenta la segunda fase que es esta vivencial. Y por último, de esa fase vivencial podemos ver cómo en el gimnasio de Maran Fitness algunos de los atletas están consolidando su premio a través del gran rendimiento deportivo al final. Se hizo un evento CrossFit teniendo en cuenta todas las características de ello. Y a través del rendimiento de cada uno, todos vivenciaron esa experiencia teniendo en cuenta su capacidad física y sus condiciones y antecedentes, pero teniendo en cuenta eso, los mejores estudiantes, tanto hombres como mujeres, tuvieron la premiación requerida según el evento CrossFit. Teniendo en cuenta esto y analizando cada una de las fases, en la fase preparatoria se hubo una apropiación de fundamentos de CrossFit, de Hyrox, hubo una limitación, poca claridad en formalización de roles pedagógicos. Entonces, teniendo en cuenta esto, las oportunidades de mejora ser un poco más enfático en cada uno de los papeles que tiene que
que tener un estudiante. Entonces la pregunta era, profe, pero yo no sé si yo voy a ser el entrenador o el entrenado. Esto, en ello hubo una confusión en los estudiantes, la cual analizamos de manera más profunda para luego mejorarlo en la siguiente aplicación de este evento. Tenemos la fase vivencial, participación en Woods y competencia real. Tiene una alta coherencia con la experiencia concreta según Kolb. De la coherencia de los fundamentos teóricos de todo lo que se aplicó, nos vamos a tener una aplicación real en el sector real, en un gimnasio real, con personas reales. Y en la fase analítica hay una reflexión mayoritariamente descriptiva y evaluativa general. Hubiera sido interesante tener una descripción mucho más cuantitativa con números que nos demuestren de manera cuantitativa qué tipo de instrumentos o qué tipo de resultados hubiéramos podido mejorar con números desde una parte cuantitativa. Eso es algo que hay que mejorar. Y por último, en la fase propositiva hay un desarrollo incipiente, hay falta de actividades explícitas de mejora, es decir, la retroalimentación debemos mejorarla a través de todo el proceso debido a lo difícil de la logística y de todo el desempeño de cada uno de los estudiantes. Sería mejor tener un desempeño y una retroalimentación continua de cada uno de estos procesos para que cada uno de los estudiantes pudiera tomar y llevar mejores decisiones en cada uno de estos. Entonces se identifica una ruptura en la secuencia del aprendizaje experiencial profundo debido a esta falta de un seguimiento longitudinal durante todo el proceso, ¿vale? Conclusiones. Hay una brecha en la reflexión. La práctica sin reflexión guiada limita la consolidación. Los espacios actuales son generales y descriptivos, pero falta una reflexión al final que me diga y que los estudiantes se lleven para que tengan una consolidación de todos esos conocimientos que no se vio reflejada en este espacio. Desafío de transferencia. La transferencia es el indicador real. La falta de productos, informes, propuestas limita el impacto a largo plazo. Hubiera sido, o para la siguiente propuesta sería genial tener productos, informes, propuestas cuantitativos que nos den indicadores reales y quizá evaluar esos mismos atletas que terminaron esa fase o ese evento 6 meses después para revisar si realmente quedó adentro esa información debido a que se hizo todo el proceso de aprendizaje. Sin embargo, la apreciación positiva y en otros documentos e investigaciones vimos el impacto real a nivel de motivación y aprendizaje de los estudiantes, porque aquí estamos solo eh, leyendo los resultados de la estructura de la ruta, pero hay una apreciación positiva. Las interpretaciones de las evidencias de los estudiantes muestran un entusiasmo genuino por aprender y aplicar la metodología APEX, teniendo en cuenta las herramientas brindadas durante todo el semestre. Los estudiantes mostraron una alta motivación para tener en cuenta y aplicar, tomar criterios, tomar decisiones reales, teniendo en cuenta que están en un sector real, y esto ayudó a que los estudiantes lograran concluir todo su proceso, tanto pedagógico como real en el sector, y esto fue una de las grandes virtudes de este proyecto. Muchas gracias por su atención prestada. Espero cualquier pregunta o comentario. Lo responderé con mucho gusto.